Bueno, pues nosotros somos el equipo 16 y vamos a presentar nuestra resolución del caso, este caso de Foreign Exchange Hedging Strategies at General Motors, Transactional and Translational Exposures. Nosotros en el equipo 16 somos Mario, Jesús, Alfredo y Víctor. Y pues vamos a comenzar con Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, por mi parte, estuvimos revisando todo el caso y dentro de la información clave, los factores clave que pudimos identificar, bueno, están los siguientes, ¿no? A manera de resumen, en septiembre de 2001, Eric Feldstein era el tesorero y el vicepresidente financiero de General Motors Company y tenía dos preocupaciones principales. Una era la exposición cambiaria que tenía por $1 billón frente al dólar canadiense en todas las operaciones que tenían en General Motors Canadá. Y otra de las grandes preocupaciones que tenía a la exposición del tipo de cambio era todo lo relacionado a la operación que tenía en Argentina, cuyo país tenía una expectativa incluso de devaluación por distintos factores que vamos a platicar más adelante. Otra cosa es que las fluctuaciones en el tipo de cambio generan ganancias y pérdidas que afectan e impactan directamente a los al estado de resultados, a los estados financieros de cualquier empresa. Y es por eso que resulta esencial planificar y administrar los flujos de las divisas. General Motors Company tiene políticas de riesgo cambiario y procesos de cobertura bien definidos que sirven como guía para todos los miembros del área financiera y de la tesorería del corporativo de General Motors, que incluyen procedimientos bien detallados de la ejecución de la operación para obtener las coberturas, tipos de instrumentos que se deben de utilizar y los horizontes de tiempo apropiados para poder hacer frente a estas coberturas, ¿no? Todas las actividades de gestión de riesgos financieros estaban sujetas a la supervisión del Comité de Gestión de Riesgos de General Motors, conformado por ejecutivos de muy alto nivel, incluyendo a Eric Feldstein. A manera de resumen, para platicar un poquito sobre la operación y el nivel de operación que tenía General Motors en ese momento. General Motors era el mayor fabricante de automóviles en el mundo, con 15.1% de participación de mercado, una producción y una capacidad instalada en más de 30 países, ventas totales por más de 184 billones de dólares en más de 200 países y ganancias por arriba de los 4.4 billones de dólares y una plantilla laboral de más de 365,000 empleados. Entonces, con esta dimensión podemos tener un poco más de idea de la relevancia que toma la exposición del tipo de cambio en una empresa con operación en más de 200 países, ¿no? Entonces, por eso es una información clave el entender un poquito la magnitud de la operación de la empresa, ¿no? Para el mercado de divisas, todas las actividades de cobertura se concentraban en dos centros. Uno de ellos era The Domestic Finance Group, que estaba ubicado en Nueva York y se dedicaba a atender todas las operaciones de coberturas de tipos de cambio para todas las operaciones de Norteamérica, Latinoamérica, África y Medio Oriente. Otro de los centros era The European Regional Treasury Center, que atendía principalmente a Asia y a Europa, que era la operación de divisas más grande de toda la operación de General Motors a nivel global. General Motors tenía tres objetivos principales de la política general de riesgo de tipo de cambio. El primero era reducir la volatilidad de los flujos de efectivo y de las ganancias. En segundo lugar, teníamos minimizar el tiempo de gestión y los costos dedicados a la gestión global del riesgo cambiario. Y en tercer lugar, era alinear la gestión del cambio de divisas de la operación cambiaria de una manera consistente con la forma en que General Motors operaba su negocio automotriz. Otra vez, General Motors tenía una política pasiva, la cual consistía en mantener una cobertura del 50% en todas las exposiciones comerciales, operativamente hablando, que fueran significativas
en moneda extranjera a nivel regional. Entonces, una vez que se calculaba la exposición neta a una moneda en particular, para los próximos 12 meses, el forecast normalmente era 12 meses, el Centro de Tesorería Regional estaba obligado a utilizar instrumentos derivados particulares en horizontes de tiempo específicos de acuerdo a las políticas que comentamos anteriormente. Manejaban principalmente dos tipos de coberturas. Los forwards, para cubrir el 50% de las exposiciones para los meses dentro del forecast de 12 meses. Se utilizaba el forward para la cobertura del mes 1 al mes 6 y la opción y la cobertura mediante opciones se utilizaba igual para cubrir el mismo 50% de la exposición cambiaria, pero del mes 1, del mes 7 al mes 12. Entonces, esa era parte de las políticas de cómo tenía que buscar las coberturas el Departamento de Tesoro. Entonces, enfocándonos directamente en cuáles son los dos problemas principales que nos señala el caso. Tenemos, primero por la parte de Canadá, que en General Motors Canadá, los flujos en dólares eran tan grandes que el dólar estadounidense era efectivamente la moneda de operación principal de la compañía. Por lo cual, las normas contables requerían que el dólar estadounidense fuera seleccionado como la moneda funcional, a pesar de la gran cantidad de activos y pasivos que tenía General Motors en dólares canadienses, evidentemente por toda la infraestructura y toda la operación que tenía en ese país. Entonces, por todo esto, uno de los principales problemas era la exposición de General Motors Canadá al mismo dólar canadiense, el cual se tuvo que reconocer como una exposición de moneda extranjera, una exposición en moneda extranjera. Entonces, uno de los problemas principales era que General Motors tenía una exposición de casi 1.700 millones de dólares canadienses para los siguientes 12 meses del año, y la política de cobertura pasiva solo contemplaba una cobertura del 50%. Feldstein y su equipo tenían que tomar la decisión de mantener la cobertura o incrementarla al máximo permitido, que era de 75%, mediante previa autorización del comité, y al mismo tiempo pues tenía que asegurar un costo eficiente de la cobertura, ¿no? El segundo punto relevante del caso es la situación en Argentina. Toda la operación que tenía General Motors en Argentina era mucho más compleja debido a toda la incertidumbre macroeconómica que enfrentaba General Motors en sus operaciones en ese país, ¿no? Entonces, el gobierno había tomado ciertas restricciones o había implementado ciertas condiciones con el objetivo de controlar la tendencia inflacionaria, como fue el mantener una paridad de 1 a 1 contra el dólar estadounidense. Tenía vencimientos de deuda para el año siguiente. Recordemos que estamos hablando del año 2001. Para el año siguiente tenía vencimiento de deuda por 16.500 millones de dólares. Las calificadoras como Standard & Poor's habían rebajado su calificación nuevamente. Entonces, Argentina estaba en un grave riesgo de caer en impago o default, en impago de la deuda con una probabilidad de más del 40%, lo cual evidentemente ocasionaría una gran devaluación en ese país, ¿no? Entonces, otra de las grandes preocupaciones de General Motors era que bajo un escenario, considerando que potencialmente una devaluación de estar 1 a 1 podría moverse a 2 a 1, tipo de cambio dólar estadounidense contra el peso argentino, esto generaría un impacto continuo en las operaciones de General Motors en Argentina. Y nos referimos a continuo porque es algo de largo plazo, en el que no solamente sería una exposición única a la cual habría que tratar de conseguirle la mejor cobertura posible, sino que iba a ser ya algo continuo en todas las operaciones subsecuentes que se llevan a cabo en Argentina, ¿no? Entonces, Feldstein y su equipo tenían que definir cómo proceder y si valdría la pena el costo de incrementar la cobertura de General Motors más allá de lo que requería la política del 50%. Entonces, este es todo el escenario, son los problemas principales y las preocupaciones que tenía General Motors en ese momento. Más adelante va a continuar aquí Alfredo con los siguientes puntos. Gracias, Jesús. Bien, pues ya lo explicó aquí Jesús, y haciendo hincapié en cuanto a que General Motors es una empresa multinacional que sí cuenta
en todas las políticas de gestión del riesgo cambiario y los procedimientos de cobertura que ya se mencionaron ahí en los aspectos relevantes de la información clave. Y teniendo en cuenta que vamos a explicar ahorita, más bien dicho, voy a describir brevemente cuáles son las alternativas de solución que vemos para el tema Canadá y el tema de Argentina, ¿sí? Hay, como siempre, la opción de no hacer nada, ¿no? Que es lo que mencionamos aquí en el inciso A, mantener la estrategia actual en materia de riesgo cambiario. Esto, muy bueno, si seguimos igual, no se rompe paradigmas y podríamos pensar que estamos haciendo bien las cosas, pero tiene una gran desventaja, es que no se cubrirían de forma adecuada, creemos, los riesgos cambiarios a los que está enfrentando GMC. Sobre todo porque el giro al que se dedica esta multinacional es el sector automotriz, que como sabemos es uno de los que mayor impacto negativo tienen ante una época de recesión. Entonces, cualquier situación, cualquier acción que pueda hacer una empresa de este giro en pro de cubrir riesgos, de mitigarlos de la mejor manera, es bienvenida, ¿no? Ahora bien, esa es la opción A, insisto, en no hacer nada, mantener las políticas como están actualmente. La opción B es prácticamente realizar los cambios que versarían principalmente en dos puntos relevantes y que se van a acotar con mayor detalle a continuación, pero es considerar la exposición cambiaria en los balances, es decir, la exposición de conversión, que hoy por hoy no lo hacen, ¿sí? A pesar del tamaño de la empresa no lo hacen. Y el otro punto es cubrir al 75% a las exposiciones operativas comerciales, ya no al 50% como actualmente lo están llevando a cabo. Con esto creemos que se va a mitigar el riesgo con base en lo que expondremos, como digo, en el siguiente apartado. Y si bien va a tener un costo, como bien se mencionaba ahí en los antecedentes, esto va a generar un costo, es parte del problema de que si somos capaces, o sea, si la administración es capaz de absorber ese costo en función al riesgo que ve, al final el costo-beneficio creemos que va a ser adecuado en función a que no estamos hablando de cantidad, las cantidades son importantes, la presencia de General Motors es importante y ante un entorno volátil creemos que debe de hacer cambios en sus políticas para efectos de afrontar estos riesgos que hoy, como ya lo explicó Jesús, son latentes, ¿no? El tema Canadá y el tema Argentina. Y bueno, aquí a continuación nuestro compañero Mario va a exponer con detalle las alternativas de solución, la mejor alternativa de solución. Bueno, pues después de tener como una perspectiva del contexto general que nos explicó Jesús y estas posibles alternativas de solución que nos platicó Alfredo, pues yo les voy a platicar finalmente de la solución que nosotros, el equipo 16, tomó como como la más indicada de acuerdo a todo el análisis previo. A ver, vamos a... Ok. Bueno, de acuerdo a los objetivos principales que nos platicaba Jesús, llegamos a la siguiente solución. Bueno, para enfrentar esta parte y considerar la exposición cambiaria de los balances o translation risk en esta administración de riesgos de la compañía, se puede minimizar de una manera pidiendo prestado en dólares canadienses y de esta manera disminuir el riesgo. Creemos que es conveniente aumentar el porcentaje para cubrir el riesgo del 50%, que es el que se consideraba estándar, al 75%.
O sea, de esta exposición de dólar canadiense de 1.7 billones, y a través, ¿cómo vamos a manejar este riesgo? Sería por medio de 50% forwards y 50% opciones. La estrategia anterior permite proteger una proporción mayor a la de 50%, esto es lo que les platicaba, utilizada por General Motors como estándar y a su vez implementa la flexibilidad de las opciones. Aquí lo vamos a ver en mayor detalle. Entonces, se va a cubrir el 75% de este riesgo de 1.7 billones. Esto nos lleva a una cobertura de 1.3 billones de dólares canadienses y de este 1.3 billones se van a cubrir el 50% por medio de forwards, que son 638 millones, y otros 638 millones por medio de opciones. Ahora vamos a ver la problemática respecto a la exposición del peso argentino, que respecto a los activos corrientes, si a estos les restamos los pasivos corrientes, tenemos una exposición neta de 129 millones de dólares. Los mercados esperan una devaluación del peso con respecto al dólar. Por lo anterior, los precios para cubrir la exposición por medio de un forward aumentan dramáticamente. El mercado, como nos platicaba Jesús, ya espera esta devaluación del peso argentino, por lo cual los precios forward a largo plazo van aumentando, van creciendo bastante. Aquí lo podemos ver de un forward a un mes con un precio de 6, para cubrir todos estos 129 millones, tendría un costo de 6 millones, hasta 40 millones para un forward con una madurez a 12 meses. En conclusión, nosotros como equipo recomendamos adquirir los forward a 12 meses, pues las señales apuntan hacia una devaluación y el costo de los forward a 12 meses es menor a una cobertura mes a mes. Aquí abajo tenemos eso que les platiqué como en resumen, que el costo de la cobertura a un año de forward renovándolo mes a mes sería de 76.6 millones. Y si hacemos una cobertura a un año o 12 meses, sería de 40.3 millones. Esto tiene un alto costo, pero todas las señales del mercado indican que la devaluación es casi un hecho. Vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces, pues continuamos. Ok, bueno, pues ahora lo que nos toca es analizar qué es lo que pasaría si no hiciéramos ninguna de las estrategias planteadas o si alguna de las estrategias que planteáramos fracasaran como tal, ¿no? Básicamente, pues dividiendo en dos el caso. En el caso del dólar canadiense, como lo ha mencionado el equipo, una de las preocupaciones más fuertes es que la exposición que se tiene es basada principalmente en los costos. El consumo que se tiene de parte de General Motors de Canadá cubre gran parte de los insumos para básicamente Norteamérica. Entonces, el no cubrir la exposición del 25% adicional nos genera una exposición de 425 millones que pudieran estar en riesgo en caso de que la fluctuación, la relación del dólar canadiense en relación al dólar estadounidense se viera afectada y por lo tanto los costos se encarecieran. Esto, por lo tanto, generaría una reducción en los márgenes de utilidad de la empresa y al final del día generar los márgenes podría llevar a que la empresa tuviera que reducir sus utilidades o en el caso de que quisiera mantenerlas como tal, tendría que reflejar ese impacto en el precio de venta de los vehículos, lo cual al final del día, pues en un artículo tan elástico como son los vehículos, pues pudiera generar una reducción en las ventas de los vehículos y por tanto perder participación en el mercado en relación al resto de los competidores. Por el otro lado, tenemos el caso del peso argentino, que en caso de que haya una devaluación fuerte, como es lo que se espera, que
que hasta un 40% de probabilidad existe de que exista la devaluación. Lo que afectaría básicamente es que los ingresos que recibe General Motors se verían seriamente afectados. Es decir, por cada dólar que se reciba o por cada peso argentino que se reciba, pues va a valer menos dólares y por lo tanto las utilidades de la empresa, en general General Motors, se van a ver afectadas. Y por otro lado, pensándolo del lado del consumidor, prácticamente sería más difícil o el doble si se pasa de 1 a 2 la relación del peso contra el dólar. Prácticamente para los consumidores sería muy difícil adquirir un vehículo a esos costos. Y por lo tanto también la empresa vería mermadas sus utilidades y pondría en serios riesgos la operación en el mercado argentino. Pues básicamente como conclusión, como equipo consideramos que es muy importante mantener la cobertura y analizar cada uno de los mercados. Cada uno tiene sus peculiaridades y se debe tomar la mejor decisión en base a la situación que enfrenta cada uno de los mercados. Muchas gracias.